Hola, hola, bienvenidos todos. Yo soy Warley Goes. Ayudo a dueños de ISPs a crecer con calidad sus ISPs, eliminando los cortes de Internet. Muy bienvenidos a Meteor Academy y hoy vamos a entender cómo anticipar los resultados en su ISP, cómo acelerar eso, cómo crecer más rápido, anticipar esos resultados. Hay una cosita que parece chiquita, pero es grande, que te impide tener más resultados. Y les aseguro, haciendo ese pequeño cambio, quedándose en esa transmisión y aprendiendo lo que vamos a aprender hoy, es imposible no acelerar tus resultados. Aplicando lo que vamos a aprender acá hoy, es un tema que es una live sorpresa. Decidí hoy hacer esa transmisión porque me parece que les va a ayudar muchísimo ese tema para que puedan acelerar sus resultados ahora, por ejemplo, en este año. ¿Y qué es esa cosa que impide tanto, que complica tanto acelerar los resultados? Es la tan, 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 procrastinación. En español no es una palabra tan común, pero decidí igual estar con esa traducción porque creo que se va a asociar mejor a todo lo que voy a explicar hoy. Y bien, entonces hoy hablaremos de la procrastinación y cómo ella está reduciendo, retardando, atrasando los resultados en tu ISP. Y es tan poderoso eso, porque eso va a mejorar tu desempeño, tu productividad, tu avance, tu crecimiento en todas las áreas de tu ISP. Va a mejorar tus configuraciones, va a acelerar el arreglo y la corrección de tus configuraciones, de tus equipos, de la organización de tu empresa, de conseguir clientes, de todo, todo. Es un punto clave en mejorar eh, de forma general tu ISP, ¿no? Mejora de forma completa el rendimiento de tu empresa. Y quiero empezar contándoles una historia que pasó conmigo para que entiendan la importancia de eso, ¿no? Em, yo soy brasileño y viví 10 años en Argentina. Mientras estuve en Argentina, casi 11 años, mientras estuve en Argentina, tuve mi ISP. Cuando me volví a Brasil, después de volver a Brasil, después de 1 o 2 meses, cerramos una negociación y negocié mi ISP justamente porque ya estaba con ese proyecto de Meteor y decidí enfocar mi vida, literalmente mi vida hoy, mi trabajo completo, mi vida 100% es dedicada a ustedes. Y, y yo, viviendo en Argentina, vivía cerca de la frontera con Brasil y con Paraguay, la tríplice frontera, el encuentro de los tres países. Yo vivía ahí cerca, vivía en Puerto Iguazú. Y cuando estaba ahí, en Paraguay, del lado de Paraguay, se armó un shopping, abrió un shopping que se llamaba Shopping París. Yo no sé si todavía existe, creo que sí, pero era Shopping París. Y nos fuimos a conocer el shopping. Cuando fuimos a conocer, fuimos a pasear un poco. No era fácil ir allá porque teníamos que pasar dos fronteras, Brasil, Paraguay. Y nos fuimos al Shopping París. Entrando, mirando, generalmente en el shopping vamos más para comer y otras cosas, y vi la parte de juegos. Tenían varias cosas interesantes, cosas diferentes, realidad virtual y todo, pero había ya una pista de patinación, no sé cómo se llama en español en algunos países, pero un lugar en donde podrías patinar en el hielo. Algunos dicen roller, otros dicen patín, pero es el que pones en los pies con un pedazo de hierro, así una lámina, y te vas patinando así en el hielo. Desde chiquito, desde niño, en Brasilia yo vi eso una vez, en la capital de Brasil donde yo vivía, y era mi sueño patinar en el hielo. Mi sueño, mi sueño, mi sueño. Mi sueño de verdad, para mí era algo de otro mundo, porque no era accesible para mí. Y bien, me fui a Paraguay, estaba con mi esposo, con mis hijos, y vimos eso. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mira, podemos patinar en el hielo, qué cosa más linda. Tenemos que volver acá a cualquier momento. Y bueno, como no habíamos ido preparados para eso, ni con tiempo, ni con el dinero, ni con ropa, ni nada. Entonces, bueno, nos fuimos y yo me quedé hablando con mi esposa: tenemos que ir allá. Y ella me decía, vamos entonces. Y yo dije, vamos,
vamos el mes que viene, porque el mes que viene separamos una platita y ahí ya más tranquilo. Y así dejé para el otro mes. Y después ya me decía, pero vos no querías patinar allá en el hielo, vamos. Y dije, no, lo que pasa es que ahora está medio lloviendo esos días, entonces vamos a esperar el mes que viene. Y así fue, y fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. Y llegó un momento en donde yo le dije, no, vamos a esperar las vacaciones para ir allá, y fueron pasando meses y meses y meses. Hasta que llegó un día que vino una visita de Brasil a visitarnos allá en casa. Y ahí conversando les comenté de que había una pista para patinar en hielo allá y era cerca, tardaba un poco para llegar allá, pero era cerca y podíamos ir. Y ahí me dijeron, no, vamos, mañana mismo vamos. La visita que estaba en mi casa, amigos míos y de mi esposo. Y dijeron, no, tenemos que ir ya entonces, aprovechando que estamos acá y vamos mañana. Y ahí le dije, bueno, entonces vamos, entonces vamos. Y ahí nos fuimos, fue hermoso, fue una experiencia que nunca más me voy a olvidar, fue lindo, jugamos, me caí, me lastimé, levanté, seguí patinando con mis hijos, fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Ok, y ahí después volvimos, ellos se fueron y me quedé con ganas de volver, y quería volver, y ahí le dije a ella, vamos a volver allá el mes que viene. Y ella me dijo, sí, vamos. Y ahí cuando llegó el momento de ir, yo empecé de nuevo. Como no había visita, no había ningún motivo para tomar una decisión en el momento, urgente. Yo, bueno, vamos el mes que viene. Y así pasaron unos 3 meses, si no me equivoco. Y cuando volvimos allá, el shopping estaba ya lindo y maravilloso y la pista de patinación se había cerrado. Ya no hay más, se cerró y no hay más, no hay más. Yo, ese momento fue interesante para mí porque me dio como un golpe, un susto. Y pensé, si yo hubiese, y ahí pregunté, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que cerró ahí? No, hace unos 30 días más o menos que cerró. Y yo pensé, si yo hubiese venido el primer mes, cuando me fui, hubiese vuelto en el primer mes, yo iba a poder haber patinado eh, otra vez. Y a la vez me quedé feliz porque tuve la oportunidad de ir una vez. ¿Pero por qué tuve la oportunidad? Porque hubo un evento, hubo alguna cosa diferente que me obligó o que me impulsionó a ir a patinar. ¿Y por qué estoy contando esta historia acá ya para empezar ese episodio? Justamente porque esas decisiones que yo tomaba, o mejor, esa actitud de no tomar una decisión, procrastinar, postergar, fue justamente lo que casi me hizo perder la realización de un sueño de infancia. Lo realicé, pero perdí la oportunidad de volver allá. Y fue ni siquiera por mi decisión, fue por una casualidad que mis amigos vinieron y fuimos allá. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que procrastinar, dejar para tomar decisiones después, dejar para hacer las cosas después, eso es muy perjudicial a nuestra vida porque atrasa nuestros sueños, posterga la realización de nuestros sueños, los resultados que queremos tener. Eso pasó conmigo y quería mostrarles nomás y darles un ejemplo de cómo eso puede ser perjudicial en nuestra vida. Y en Argentina, mientras estuve allá, como les dije, fui dueño de ISP por 10 años y les quiero contar un poquito por qué me deberían escuchar, quién es ese, por qué le tengo que hacer caso, ¿no? Tuve ISP 10 años y ya hace casi 4 años que estoy entrenando y ayudando, no solamente entrenando, pero prestando servicios también de consultoría, ayuda, análisis a ISPs de ya más de 16 países en América Latina. Y ya son más de 20,000 ISPs, para ser más exacto, 24,300 ISPs que ya estuvieron inscritos en nuestra lista para participar en nuestros eventos. Y en este momento estamos con un evento abierto, ¿no? El ISP Imparable. Hoy cierra el evento incluso. Y por eso les estoy compartiendo eso, ¿no? Para que sepan. ¿Qué es entonces procrastinar? Compartir mi pantalla y empezamos con la locura acá, los que ya conocen. Procrastinar, o un sinónimo ahí sería postergar, una otra opción de decir eso.
Quiero que imagínense una cosa, para empezar acá con ese tema tan interesante. Quiero que se imaginen una cosa. Hubo un problema en un equipo, en tu rack, en tu ISP. Hubo un problema ahí en tu nodo, en un equipo, y vos no sabés cuál es el problema, pero está cortado el internet. Y ahí fuiste al rack y fuiste a revisar y parece que algún puerto se quemó, alguna cosa pasó. Tenés un switch, tenés un microtik, tenés la OLT o tenés varios equipos ahí. Pero los cables de tu rack están un desastre. Los cables están cruzados y las fuentes están metidas para atrás, para adelante, y si vos tocas parece que se apagan y falso contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ese motivo vos tardás ahí 3 horas en encontrar el problema, que simplemente era un cable que tenía la traba, el RJ45 rota y se desconectó, pero no pudiste ver porque los cables estaban tan mezclados, estaba un desastre, y por ese motivo tardaste 3 horas para ver que era un cable desconectado. Y ahí vos pensás así, no, ahora tuve ese problema solo por ese cable, por ese desastre que está en mi rack, ahora voy a ordenar eso, ahora, ya. Escribir acá y dibujar. Ahí está tu rack, ¿no? Con los cables todos complicados, digamos. Ahí está tu desastre ahí. Un desastre. Y ahí vos pensás automáticamente, bueno, ya sé, voy a ordenar el rack para que eso no me pase más. Es una cosa muy importante, una tarea importante, ¿no es cierto? Porque si yo dejo así, me va a repetir el problema y voy a tener otro problema. Ok, ordenar el rack, excelente idea. Y ahí pensás, bueno, pero enseguida voy a ordenar. Esos son algo de las 6 de la tarde. Y ahí voy a tomar un agua primero, voy a comer alguna cosa y después yo ordeno. Y así ya postergaste, dejaste para después. No, pero es porque me voy al baño primero y voy a hacer eso. Ok, y ahí te vas. Y ahí comes. Y ahí en ese periodo alguien te llamó y te quedaste media hora hablando con alguien en el teléfono. Y ya son las 7:30 de la tarde, de la noche. Y ahí miras el rack, te acordás de tu casa, tu familia, tu camita linda. No, ¿sabe qué? No pasa nada, yo voy a ordenar mañana. Total, no creo que pase algo de hoy para mañana, no hay ningún problema. Y ese mañana se vuelve pasado mañana y el pasado mañana nunca llega. Y te quedas con el rack así. Y el problema después de 2 o 3 meses se repitió, pero de esta vez te quedaste 3 días sin descubrir el problema. Es solo, quería que se imaginen, ¿no? Pero el motivo de eso es justamente procrastinar, postergar las tareas importantes. Y es el tema de hoy que detallaremos acá para que no sufras más con este mal en tu ISP. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? ¿Y por qué ocurre, no? El problema de cuando eso ocurre es que dejamos de hacer las tareas importantes que van a generar resultados en nuestro ISP y en nuestras vidas. Por ejemplo, hay que configurar o SPF. Ok, después, ¿sabe qué? Mañana voy a tener más tiempo, mañana yo miro bien el curso, mañana yo miro bien un video, ahí hago. Y ahí miras el video. Y después, pero es un poco complejo, la semana que viene voy a hacer, ¿por qué? Y empezás con un motivo. Un motivo que es una historia nomás que te contás a tu cerebro como justificativa para dejar esa tarea para después. ¿Ok? ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué seguimos dejando para después? Acá. ¿Por qué seguimos dejando para después las tareas que sabemos que son importantes? Por más que entendemos que eso nos hace mal. Entendemos que no hacerlo nos va a generar un daño, pero seguimos haciendo eso sabiendo que eso será malo para nosotros. ¿Por qué será? ¿Qué es la procrastinación? ¿Qué es procrastinar? ¿Por qué postergamos? Primero, entender qué es. Procrastinar es evitar alguna tarea que dijiste que iba a hacer, que sabes que tenés que hacer, evitar esa tarea
por más que sepas que no te conviene evitar esa tarea, que te conviene realizarla ya. Eso es procrastinar. ¿Y qué pasa en nuestro cerebro y por qué hacemos eso? Cuando vemos una tarea, que puede ser una tarea importante o una tarea difícil o una tarea larga, cuando observamos esa tarea y pensamos en esa tarea, en nuestro cuerpo se activan hormonas y entre esas hormonas, la principal es la adrenalina, también me olvidé el nombre de la otra ahora, pero bueno, se genera mucha adrenalina, lo que está asociado también a la sensación de miedo. O sea, se activa tu amígdala, que es una parte chiquitita de tu cerebro, la que es responsable de reconocer peligros y te genera el miedo, justamente para defenderse y actuar en ese peligro, ¿no? Y cuando pensamos en esa tarea, pensamos como algún tipo de amenaza a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo reconoce como eso. Y por ese motivo, la tendencia es querer evitar realizar esa tarea. Todo eso pasa en nuestro subconsciente. Y les digo, estuve estudiando eso bastante, porque es una cosa que me atrasaba mucho acá en los resultados de la empresa. Quería ser perfeccionista, quería hacer las cosas perfectas en el momento justo, en el momento ideal, y el momento ideal nunca llegaba. Entonces conozco el tema que estoy hablando con ustedes y sé que eso ayuda a acelerar los resultados de ustedes como ISP a crecer. Entonces, cuando nos genera ese miedo por ser grande la tarea o etcétera, nuestro cuerpo reacciona como si estuviéramos en peligro y la tendencia nuestra es evitar esa tarea, pero eso es subconsciente, en tu subconsciente, lo hacemos inconscientemente. No es como un miedo que viene alguien con un arma y ahí ese miedo es consciente. Es un miedo inconsciente. Entonces, la tendencia natural es evitar eso. Y cuando evitas eso, tenés una cierta sensación de placer. Por ejemplo, en vez de hacer la transmisión en vivo acá, que yo sé que tarda 1 hora y poquito y tengo que hablar, preparar y explicar, sería más conveniente de repente, no, la suspendo, es domingo. Voy a mirar acá en Instagram, no voy a hacer alguna cosa en el celular y menos te das cuenta, estás en otras tareas que no tienen relevancia, que no generan resultado. Lo haces consciente, no, es inconsciente, ¿sí? ¿En qué tipo de tareas pasa eso? En cualquier tarea en que nosotros podamos llegar a asociar una emoción negativa. ¿Cómo así, Warley? Ejemplo, yo voy a usar el ejemplo de patinar. Hoy analizando la situación atrás, mirando atrás, muchos años atrás, cuando yo pensaba en ir a patinar, yo me acordaba de la fila que tenía en la frontera de Argentina y Brasil, que era una fila insoportable y enorme. Entonces, yo sabía que ir allá representaba quedar ahí en el sol, en la fila con el auto, horas a veces, 1 hora, 1 hora y media en la fila, era horrible, no me gustan filas. Y hoy yo entiendo que cuando yo pensaba en patinar, el sueño mío de patinar va a ser buenísimo. Ni siquiera eso superaba la emoción negativa que estaba asociada a la tarea. Ir allá generaba una emoción negativa, pensar en ir allá. Y por ese motivo, yo dejaba para después. ¿Para qué enfrentar esa emoción negativa ahora si puedo hacerlo después? Entonces dejo eso para después. Me da una sensación de alivio porque ya no estoy expuesto a aquella emoción negativa, aquella situación negativa. Y, y así vamos dejando las cosas para después. Después, otra emoción negativa asociada a ir a patinar es que yo no sabía patinar, mucho menos en el hielo. Nunca supe, nunca había patinado. Entonces, yo tenía miedo a avergonzarme, tenía miedo a parecer incompetente, a sentirme incapaz. Todas estas emociones negativas me hacían rápidamente, en cuestión de un segundo, decidir, no, mañana vamos. No, el mes que viene. Estoy aliviado, inconscientemente. ¿Sí? Y es por eso que nosotros tanto dejamos las cosas para después, aún mismo sabiendo que son importantes y que nos van a generar un bien muy grande. El miedo asociado a esa liberación de esas hormonas, ¿ok? Nos genera ese alivio.
Y lo peor es que este alivio que tenemos genera un pico de placer, nos libera dopamina en el cuerpo. Cuando dejamos para después, nos genera una sensación de placer rápida y eso es viciante. Eso te vicia. Solo que este vicio es un ciclo. Si vos te vicias en eso, en postergar las cosas, es un ciclo que te daña la salud incluso, no solamente tus resultados, tu empresa, pero te daña la salud. ¿Por qué? Ese pico de adrenalina y de ansiedad cuando tenés que tomar decisiones y dejas para después, se acumulan esas decisiones y esas sensaciones malas después cuando tenés que tomar esas decisiones y eso te genera ansiedad, estrés, pero en niveles altísimos, ¿sí? En niveles altísimos comprobados por innúmeros estudios científicos ya, te aumenta la ansiedad, el estrés y en algunas personas que son susceptibles a, a hechos negativos, hasta depresión, ¿ok? Entonces, no es solamente por la salud de tu ISP, pero también por tu salud, aprender y empezar a dejar ese hábito, esa costumbre de dejar para después, postergar y procrastinar. Sacar esa costumbre es esencial para tu salud también. ¿Ok? Te genera ansiedad, estrés y hasta depresión. Muchos piensan que las personas que son procrastinadoras, que dejan para después, que nunca toman esas decisiones, son perezosas porque no quiere trabajar y por eso no arregló el rack, por eso no hizo los cables. No es una cuestión de pereza. Hay una diferencia en ser perezoso y ser procrastinador. ¿Cuál es la diferencia? Pereza es una falta de motivación, una falta de energía en general, en tu cuerpo, en tu mente, falta de motivación, energía en general, no es solo para una tarea, es todo. Y cuando vos tenés pereza, tu tendencia es quedar sin hacer absolutamente nada. No querés hacer ningún tipo de tarea. Procrastinar es evitar algunas tareas que por ser importantes o por ser difíciles, se asocia emociones negativas. Entonces, solo con algunas tareas vos evitas, pero evita esa tarea que es tan importante y te pones a hacer cosas que no deberías estar haciendo, cosas que no te van a generar ningún resultado, como mirar una película, mirar una serie, dejar para después, ir a dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran diferencia entre pereza y procrastinación. ¿Quién acá, si ustedes tantos acá contestaron que les pasa eso, ya pasaron por esas situaciones, qué cosas en sus ISPs están dejando para después? Warle, ¿qué tiene que ver eso con mi ISP? Yo ya les comenté un poco qué tiene que ver, ¿no es cierto? Pero el punto más importante acá de procrastinar, de dejar para después, es que eso es cuando eso ocurre. ¿Cuál es el gatillo que nos hace dejar para después? Una cosa muy importante que nos va a generar buenos resultados, aún así, dejamos para después. Es el gatillo del miedo a la falla, miedo a fallar, miedo a pasar vergüenza, miedo a sentirse incapaz o incompetente. Esos son los principales gatillos que nos hacen tomar ese tipo de actitud. ¿Qué emociones negativas están asociadas a esa tarea? Pónganse a pensar, ¿qué es? ¿Por qué estoy dejando eso para después tanto? Analizar eso es el primer paso para solucionar y curar la procrastinación. Les voy a dar acá la cura, ¿no? El cómo solucionar. ¿Cuál es la solución para curar esa procrastinación? Para dejar de dejar las cosas para después. Solemos pensar que lo primero es la gestión del tiempo. Voy a hacer una agenda acá justita y voy a poner en la agenda que voy a cambiar esos cables mañana a las 3:55 de la tarde. Y eso me va a solucionar. Y yo tengo que tener más disciplina. Yo tengo que hacer las cosas que están en mi agenda. Porque si no, yo soy una porquería. Porque no puede ser. Eso es lo natural, pensar eso. Pero no es la solución. Estudios más recientes y más nuevos, estudios científicos, ya demostraron muchísimas veces que eso puede hasta empeorar esa situación de dejar las tareas para después. ¿Por qué? Aumenta la amenaza, aumenta la carga negativa asociada a esa tarea. Yo tengo que hacer porque si no,
Si no voy a pasar vergüenza, si no yo soy una porquería, yo tengo que cumplir eso, es una obligación. Puede empeorar y en la mayoría de los casos empeora tu situación. Si quieres hacer una agenda estricta para nunca más dejar nada para después y tener disciplina y enfocarse en esas tareas tanto, no es la mejor solución. Puede ser que en algunos casos ayude, pero no es la mejor solución. Posponiendo habilitar cajas NAP, dice acá Redcon. ¿Y cuál es entonces, si esa no es la solución correcta, cuál sería la solución para solucionar ese problema de posponer y de procrastinar? Hay algunos puntos que deberíamos hacer, pero la idea central es, si las emociones negativas son lo que me están haciendo posponer mis tareas, mi ISP y mi vida, entonces tengo que reducir las emociones negativas relacionadas a esa tarea. Y si yo tengo emociones negativas porque esa tarea puede ser muy larga, muy grande, muy difícil, muy compleja, me puede generar una vergüenza, puede ser que yo no pueda finalizarlo, puede ser que no tenga tiempo, puede ser que eso y que aquello. Entonces hay varias formas de reducir esas emociones negativas, no hay una forma sola. La primera forma es tener conciencia, que es justamente lo que ya estamos teniendo acá. Les expliqué cómo funcionan las hormonas, las decisiones, por qué dejamos para después y tener esa conciencia que ya están teniendo ahora ya es el primer paso para evitar eso ahora. Solo el hecho de haber explicado eso ya va a reducir la cantidad de veces que ustedes van a dejar ese tipo de tareas para después, porque van a tener conciencia de lo que está pasando. Mira, es lo que Ward les explicó. Entonces, esa tarea es importante para mi SP. Yo voy a hacer. Voy a hacer porque sé que estoy procrastinando si dejo eso para mañana y puede ser que ese mañana nunca llegue. Esa conciencia es el primer paso para solucionar ese problema. Segundo paso, quebrar esa tarea que está relacionada con emociones negativas por ser larga, por ser difícil, etcétera. Quebrarla en tareas menores. Quebrando en tareas menores te va a dar la sensación de que, esa tarea es muy chiquitita, ese pedazo de esa tarea es muy chiquitita, la hago ahora ya y me quedo libre, tranquilo, ya te da una sensación de alivio cuando terminas. Porque terminar una tarea chiquita también te genera una sensación parecida a la sensación de evitar una tarea importante. Dejar para después te genera una recompensa en tu cerebro, en tu cuerpo. Realizar una tarea chiquita también te genera una recompensa probablemente más fuerte que haber evitado la tarea. Entonces, segundo punto, quebrar esa tarea en pequeñas tareas, en pequeños pedazos. ¿Ok? 2 puntos más para evitar reducir emociones negativas y evitar dejar las tareas para después, evitar de procrastinar, porque eso te genera mal a la salud. Primer punto, tener conciencia, eso lo tuvimos en este episodio. Segundo, quebrar en pequeños pedazos. Tercero, eliminar distracciones. Por ejemplo, si yo estoy trabajando acá en la computadora y tengo cosas que hacer, tengo celular acá al lado, tengo mi familia corriendo acá, mis hijos me están llamando, el interfón toca acá en el departamento. La probabilidad de que yo deje lo que tengo que hacer de más importante para después aumenta 2, 3, 4, 5 veces. Entonces lo ideal es limpiar tu ambiente para que puedas enfocarse en la tarea importante y que eso no tenga otras tareas tan fáciles a mano para evitar hacer esa tarea. ¿Ok? Y cuarto punto, tener autocompasión. Perdonar a sí mismo. Cuando dejas una tarea para después, era para hacer, no hice, no hice, no hice. Listo. Perdón a sí mismo. Y la próxima vez voy a tomar conciencia y no voy a dejar para después.